No. Sí, amor, pero todavía no hasta las 4:30. ¿Las 4:30 empieza? Sí, ¿Por qué? es porque yo acabo de ir hasta las 4:30. No sé, yo pensé que era de Cali, para que había llegado. No, Hola, doctora Rosby, ¿cómo estás? Muy buenas hola tardes. Eduard, ¿cómo te va? Perdóname, es No, que no, dale. estaba en un taller con unos directivos y casi no me desocupo. Realmente discúlpame. No, tranquila, no hay problema, doctora, no hay problema. Lo importante es que en este momento estás acá acompañándome en esta parte tan crucial y yo sé que tus aportes van a ser muy valiosos dentro de mi trabajo de grado, ¿listo? Entonces, Bien, perfecto. una de las cosas por las que tuve en cuenta fue por eso, ¿no? Porque sé que tienes una experiencia amplia en el trabajo hacia la diversidad funcional y pues quisiera conocer de esa experiencia, ¿listo? Quisiera conocer, quisiera entender y que le diera sentido, digamos que una de las cosas que más me motiva de hacer esta entrevista es que le dé sentido a ese trabajo que estoy haciendo, ¿listo? Ese trabajo que estoy realizando de investigación en la diversidad funcional, ¿listo? En este caso cognitiva. Oh, ¿Listo? Cómo los maestros de alguna manera podemos aportar, ¿listo? Aportamos hacia el entendimiento de la diversidad funcional. Esa es una de las bien. cosas pues que me alegra que estés acá, no importa el tiempo, sino que Y a estés acá mí con también nosotros. me alegró mucho ver la forma en la que estás usando los nombres para llamar las personas. Me dio mucha alegría escuchar ese lenguaje porque pues llevo toda mi vida como en esas luchas. Realmente ese ha sido mi propósito de vida. Gracias, doctora Rusby. Y pues sí, con la doctora Rosanidia se ha hecho un trabajo desde eso, desde el manejo del lenguaje, como, de la forma de expresarnos, de comunicarnos, que es importante y es importante sobre todo en esa parte, ¿no? Entonces, dentro de ella, entonces ha incorporado en mí, y ha incorporado en mí de alguna manera, esa nueva forma de ver todo, ¿no? De ver todo, de cambiar la perspectiva, ¿no? Cambiar la perspectiva que tenemos hacia los demás. Esto y ahí está, hacia todos en general. Entonces, sí, doctora, entonces esa es como la parte de la introducción. Hay varios objetivos, hay un objetivo específico y dentro de estos, pues, hay varios objetivos que uno quisiera lograr con estos trabajos. De alguna manera, darse uno cuenta que realmente está aportando, ¿no? Que haciendo investigación y también he estado acompañado de otros compañeros que también están trabajando en el doctorado, en su doctorado con la parte de la discapacidad visual, en este caso la doctora Diana, eso ya está haciendo su Diana ejercicio. Castro. Entonces, con ella hemos trabajado también y me siento que estamos bien conectados. Con ella estamos también trabajando esa parte, ha apoyado también el trabajo, ha hecho lectura, entonces, sí, ahí estamos, pero ahí estamos en este Bien, trabajo. chévere. No, muy Yo bien. creo que somos pioneros con esta fuerza, ¿no? Con esta fuerza, Sí, porque pues cuando uno indaga en la literatura, los profesores de ciencias, esta no es una preocupación de los profesores de ciencias. Los profesores de exacto. ciencias tienen un ideal de niño que no existe. Sí, por general, sí, y yo uno comienza así, uno cuando, digamos, esta es otra forma de ver, esto le abre a uno muchos caminos, esto le abre, mire, es que todos somos diferentes, todos no somos, hay una tabula rasa, de decirlo así, sino Exacto. somos diferentes, y eso nos hace especiales, nos hace chéveres, nos hace muy, muy Y interesantes, mire, ¿listo? Edward, que este movimiento se vincula con los grandes movimientos de la humanidad en las últimas décadas, ¿no? Esto Eso, desde Foucault, desde donde uno lo venga mirando, todos los movimientos frente a perspectiva de género, frente a cuerpo, frente a los mismos modos de construir conocimiento. O sea, todo esto son como pedacitos de esas nuevas lecturas y por eso nuestros jóvenes en este momento son tan indescifrables, porque ellos ya no ven el mundo como lo vemos nosotros, como lo eh, veíamos, o sea, no, eso le permite a uno leer muchas cosas, ¿no? No solo en el campo de la diversidad, sino que uno empieza a entender los movimientos que íbamos, por dónde iban todas las perspectivas de género, por qué nos rehusamos a creer que todo es investigación cualitativa o cuantitativa, o sea, todas esas resistencias se explican desde aristas distintas y todas están convergiendo a decir, ojo, no somos iguales, no. exacto, entonces es algo bien interesante, es algo
he pensado que es muy, muy interesante, muy importante de trabajar y mostrarlo, mostrarle que nosotros como maestros debemos también de tener un reconocimiento, ¿no? Reconocimiento porque asumir esto no es fácil, ¿no? Asumir esto, llegar a las aulas y asumir este reto es bien importante. Eh, Bien, dentro del trabajo, digamos que, dentro del trabajo, digamos que estoy elaborando en este caso, pues digamos que uno como que se conecta mucho. Yo decía, mire, yo cuando salí de estudiar, nunca, de hecho, nunca, yo salí de 11 y nunca estuve con un estudiante con alguna diversidad, ¿no? Siempre fueron, digamos que los estudiantes regulares y en otras, aparte como los diferentes, ¿no? Entonces, hoy en día ya es diferente, ya los muchachos ya tienen interacción y eso genera cambios tremendamente. tremendo. Sí, eso es para todo, listo, profe, eso es para todo, Sí. para hablar, mejor dicho. Perfecto, no, no hay rollo, ahí lo vamos conversando, si quieres, pues yo vi la entrevista, pues si quieres me vas, leí las preguntas, pero pues me las vas planteando y vamos como Listo. conversando al respecto. Entonces, voy a empezar entonces con la primera pregunta que tengo asignada es, ¿considera importante que entre los procesos de formación inicial y posgradual se asuman aspectos relacionados con la inclusión educativa? Bien, sí, totalmente, o sea, yo pienso que uno no nace discriminando, sino que aprende a discriminar, porque la sociedad tiene establecidos unos patrones de cómo se debe ser y estar en el mundo. Y eso pues se vincula de manera directa con los que comparten ciertas regularidades donde no es visible la diversidad. ¿A qué me refiero con esto? Todos somos diversos por naturaleza. Para mí, eso es lo más inherente a lo humano y me atrevería a decir que a la naturaleza en general. Es lo más rico, lo más inherente a la naturaleza es ser diversa, pero pareciera que los humanos en, en esas lecturas colectivas de esos deber ser, de cómo se debe ser y cómo se debe estar, se silencia esa diversidad. Entonces, pensaría yo que la tarea de formar en el reconocimiento de la diversidad, pues debería ser una tarea de la sociedad en general en ese proceso de humanización, es decir, en ese proceso de inculturación. Pero como el contexto es tan hostil todavía en nuestra cultura colombiana, latinoamericana, pues se precisa que los maestros cuando ingresen a escenarios para formarse como maestros y en su formación posgradual, por supuesto, ya voy a diferenciar un poco, pues deberían existir espacios donde se discuta, se razone, se reflexione, se ponga en escena ese escenario de discusión, porque puede, por la proveniencia, por el origen del maestro mismo, jamás habérselo pensado. Tú mismo me decías, yo nunca estudié con una persona con diversidad funcional, entonces, pues nada, para mí, pues, sí, o sea, como que eso no era un asunto de tensión, pero resulta que este acostumbrarnos a ese modo de no reconocernos, de no reconocer la diferencia, pues invisibiliza a unos, los aparta, los desconoce, los silencia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera sí creo, ya para responder a tu pregunta, que es absolutamente pertinente formar en pregrado, pero más que establecer una serie de contenidos, es situar, no sé a través de cómo podrían llamarse esos espacios académicos, unos lugares, unos cronótopos, unos espacio-tiempos para dialogar sobre la naturaleza diversa de lo humano y sobre la forma en la que el maestro va a ir a interactuar con esa naturaleza diversa de lo humano. Entonces, más que verlo como unos contenidos, lo que creo es que hay que poner en escena unas tensiones y posibilitar que esos maestros en formación en el nivel de pregrado transiten a pensar en eso, configurar eso como un escenario de reflexión. Y eso implica
pues que más allá de tener unos contenidos frente, vamos a hablar del concepto este, el concepto este, el concepto aquel, porque para mí eso no es, eso me preocuparía que eso se constituyera en eso, es hacer visible, resaltar, desnaturalizar la idea de la homogeneidad en la que nos estamos educando en este tipo de modelos económicos y sociales. Los profesores de posgrado, o sea, uno piensa en el pregrado, yo que aprendo cuando me formo, entonces aprendo de pedagogía, aprendo de didáctica, paso al campo de las didácticas específicas ya en el campo de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, qué sé yo. Veo algunas cosas de sociedad, de cultura, pero la diversidad no es un objeto de reflexión puntual en ningún lugar. Y hay que darle ese lugar. ¿Cómo? Habría que pensárselo curricularmente, cómo se distribuiría, cómo se haría. Por ejemplo, pienso en los espacios teórico-prácticos. Para mí sería fundamental que cualquier maestro en sus prácticas pedagógicas, por lo menos una, fuera donde hay niños con algún tipo de diversidad. Llámese cognitiva visible o diversidad visible, porque todos somos diversos. Lo que pasa es que a los que les pasa algo físico, pues se les nota, ¿sí? Entonces, a eso es como, entonces, un poco como, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Que hubiese, por ejemplo, que tuviese que preparar clase donde hubiesen niños con diversidad funcional visual, que tuviese que verse presionado a ver algún curso de señas, de lengua de señas básico, que se pensara, por ejemplo, qué implica hablar o usar una seña sobre el átomo, si es la misma implicación lingüística que tiene la palabra átomo cuando no hay un niño sordo. O sea, ¿por qué? Porque esto tiene unas implicaciones en la vida de esos jóvenes y de esos niños. Si el profesor de ciencias no entiende eso, el día de mañana al niño le va tan mal que le toca con un profesor que nunca se ha pensado eso, pues nada, le hace el favor de pasarlo o le da cosas de las que medio rasguña. Entonces, pienso que es totalmente pertinente. Pienso que para los profesores de posgrado, como es el caso tuyo que estás haciendo tu maestría, estamos necesitados de muchos como reflexiones y más que reflexiones, ya propuestas que permitan ir haciendo aportes al campo de la pedagogía en lo diverso. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pedagogía, entonces, bueno, Piaget, por ejemplo, Piaget fue mi autor, que lo amo profundamente y pienso que difícilmente se debate Piaget de lo robusto que es, pero Piaget habló de la concepción del espacio, del número, del tiempo, de la representación en los niños videntes. Pero, ¿qué pasa frente, por ejemplo, a esas etapas que él propuso con un niño que tiene diversidad funcional visual? A mí me parece absolutamente injusto poner el criterio del vidente para evaluar a la persona que no ve. ¿Por qué? Luego es que nosotros hacemos las cosas mejor o, ¿sí ves? Entonces, sí, me parece que en el pregrado, ya para concretar, para que puedas pasar a tu siguiente pregunta, debe pensarse, debe formularse una reflexión curricular que permita en diferentes momentos de la formación del futuro maestro, tanto en las materias teóricas como en las teórico-prácticas, acceder a reflexionar, pensar, estructurar comprensiones sobre la diversidad y sobre los matices de la diversidad. Gracias, profe. Muy amable, Bien, muy y en el completo. posgrado pienso que hay que construir, hay que hacer investigación en este campo porque necesitamos construir un marco teórico que le ayude a los profesores a entender el asunto. Gracias, profe. Muy completa tu respuesta, muy amable. La segunda pregunta, profe, pues va encaminada a las características de eso que debe tener entonces un programa que permita ampliar la visión de los docentes de ciencias, en este caso, frente a la inclusión. Entonces, ¿qué características debe tener un programa? ¿Qué características tú crees que debe tener un programa
que permita ampliar la visión de los docentes de ciencias hacia la inclusión. Muy bien, esa pregunta está re linda. Lo primero que creo es que el colectivo de maestros que forman parte de un programa deben volverse a pensar cómo conciben la ciencia y cómo conciben la enseñanza de las ciencias. O sea, no puedo transitar a decirte, pienso que primero esto, después aquello, no. Lo primero es una reflexión epistemológica. ¿Por qué? Tiene varios elementos aquí el asunto. La primera, pues que yo considero, espero equivocarme y espero que la vida me muestre otras cosas, que los profesores de ciencias siguen situados en que hay una verdad y que la verdad se escribe sin plural. Hemos visto, por ejemplo, con Cambio Conceptual, con Posner y sus colegas, pues que el sujeto construye unas explicaciones alternativas del mundo y que pareciera que cuando va a la escuela hay es que empujársela un poquito, quitársela y ponerle esta. ¿Sí? Todavía estamos dando, digamos que tomamos una verdad absoluta para todo. Y eso, exacto, muy bien, Eduardo. Entonces, ¿qué pienso yo? Pues nada, creo que lo primero que debe hacerse el programa es volver a pensar cómo conciben la ciencia y desde esa concepción de ciencia moverse un poco a pensarse entonces para qué y por qué enseñar ciencia en la escuela. ¿Sí? Ay, perdóname, se me encendió aquí una cosa, lo toqué y se encendió. Bien. Lo segundo es porque el pensarse, ya tenemos una reflexión sobre qué es la ciencia, eso me parece fortísimo porque es que esa idea de que haya una verdad me atormenta. Yo no estoy diciendo que no haya una construcción argumental que le permita a uno irse más para un ladito, pero por ejemplo, tú tienes estudiantes en una licenciatura en física que creen que aceptan la teoría del Big Bang y simultáneamente el domingo se levantan y la mamá les dice vamos para misa y se van para misa y leen el Génesis. Entonces uno pensaría, ¿eso está mal? No, hay una perspectiva de la cognición situada y habría que pensarse un poquito el asunto de la verdad. Yo sí lo creo. Entonces, para responder la primera parte de tu pregunta, porque pues me estás preguntando por las características, ¿no? Entonces, un poco, pues que cada programa vuelva y ponga en escena una reflexión sobre cuál es la concepción de ciencia que tienen y respecto a por qué y para qué enseñar ciencias en la escuela. Esto inmediatamente nos lleva a transitar ya a hacer una mirada exhaustiva, muy exhaustiva, sobre lo que se quiere enseñar de la ciencia en la escuela. En la escuela se dosifica. Entonces, por ejemplo, un niño de primero a tercero de primaria, hay un estándar que dice, clasifico fuentes de luz y sonido. Ahí están las primeras nociones de óptica y de acústica. Pero ahí está el primer problema. Y es, todos pueden hacer eso. Y entonces, implica el siguiente paso, darle una mirada muy fuerte a lo que está establecido a través de las orientaciones frente a qué enseñar de la ciencia a nivel nacional. Te he mencionado, bueno, la forma en la que yo accedo de manera inicial al conocimiento, al mundo natural, es a través de los órganos de los sentidos. Yo me demoro llegando a la abstracción y por eso para mí es mucho más complejo la matemática que la física o la biología. La química también me parece con un gradiente más fuerte, pero de alguna manera, pues lo primero que hay que pensar es cómo está la condición sensorial, cognitiva, motriz del niño para enfrentarse a eso. Entonces, implica darle una chequeada al asunto a la luz de la diversidad funcional. ¿Bien?
Otra cosa que eso también pues fue un análisis al que, como una reflexión a la que yo llegué producto de mi investigación doctoral, y es la mayoría, o sea, hay un énfasis sobre lo visual en lo que se enseña, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Los modelos son prioritariamente visuales. Parece que los modelos explicativos tienen un énfasis visual. ¿Qué pasa con el sordo y qué pasa con el ciego? ¿Y qué pasa con el niño, por ejemplo, con diversidad cognitiva? ¿Cómo llega a esa modelización? ¿Sí? O sea, entonces, primer paso. Sí, exacto, claro, yo también lo creo porque ahí hay funciones cognitivas superiores de por medio involucradas que hay que analizar desde un lugar particular. Estamos hablando aquí en general, pero ya desde lo tuyo hay que pararse. Y bueno, y ahí también, pues obvio que yo lo pienso como psicóloga y ahí me muevo en otro lado más en detalle. Bien, entonces tenemos un primer paso como para ser fina con las respuestas para que tú después cuando las analices puedas organizar todo esto que carreta que te estoy diciendo. No, vale que yo... Primero, pensarse la concepción de ciencia que tiene el programa o que tiene el país, no sé. Volver a pensar en las preguntas ¿para qué y por qué enseñar ciencias en la escuela? ¿Eso para qué? Y eso es bellísimo. ¿Para qué? Porque se vincula con el pensamiento creativo, porque se vincula con el pensamiento crítico, porque la ciencia me enseña a no pasar entero, porque la ciencia es bellísima para mostrarme unos modos de ver el mundo. Bien. Y posteriormente habría que hacer, a la luz de la diversidad funcional, un chequeo. Un chequeo que no implica algo que yo soy muy detractora de muchas cosas. Para mí eso es, por ejemplo, modelos universales del aprendizaje. A mí no me gusta nada de eso. ¿Por qué? Porque ya desde la perspectiva de la ciencia, que es donde yo me he parado, pues pienso que no, que cada cosa tiene su implicación. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de los estados de la materia que hablar de la composición de la materia ya en detalle. O sea, ahí lo macro y lo micro y lo concreto juegan un rol distinto. Entonces, bien. Entonces, este chequeo sobre los que se enseñan en la escuela y las habilidades de pensamiento que se pretenden desarrollar, debe hacerse con la perspectiva parados desde lo diverso. Otra vez no puede ser una lupa desde aquí o aquí, no, es desde la diversidad funcional, eso implicaría cierto dinamismo. Es decir, no hay una receta, quite esto para tal, quite esto, no, hay que sentarse y pensar y de acuerdo a lo que se entiende por conocer y conocer en el marco de la ciencia, pues definir, entrar a mirar como qué sugerencias se pueden plantear frente a la diversidad, reconociendo los matices. O sea, no hay una fórmula, no habrá un único quedaron cortos plan los currículums. Eso mejor dicho. Habría que pensar. Pero ¿qué me alegra a mí? Pues que ese pensar, esto que estamos haciendo los dos, para mí debe hacerlo el maestro de geografía, el maestro de historia, o sea, yo lo pienso en todos, o sea, no sé si tuviste la oportunidad de leer un artículo que publiqué en la revista Hologramática con el maestro Vasco, donde digo, pues hay que pensar, o sea, esto no puede decirse que, o sea, hay que sentarse en cada campo del conocimiento. Y desde allí pensar la naturaleza diversa que tenga el sujeto de acuerdo a su condición sensorial, cognitiva X o Y de acuerdo a eso hacer la flexibilización curricular. Eso, profe, muchas gracias. Gracias por esa excelente respuesta que nos da. Eso todavía me amplía más la visión de la concepción que tengo sobre esta parte de la diversidad y la inclusión dentro de la educación, ¿no? Ahí está. Continuemos, profe, entonces con la siguiente pregunta, en este caso, ¿qué elementos pedagógicos didácticos debe tener en cuenta un maestro de ciencias para trabajar la diversidad funcional? Bien, si entendemos lo pedagógico como ese marco grandote, yo suelo hablar de que la pedagogía, y pues esto porque yo tengo un super maestro
detrás de mí, que es el maestro Carlos Eduardo Vasco, entonces llevo pensando mi vida un montón de cosas. La pedagogía se compone un poco, y con mucho cuidado, pues, de los conocimientos que se construyen de las ciencias de la educación. Es decir, hay un pedazo de la sociología que estudia lo educativo, hay un pedazo de la antropología que estudia lo educativo, hay un pedazo de la economía que estudia lo educativo, hay un pedazo de la política que estudia lo educativo, hay un pedazo del derecho que estudia lo educativo, hay un pedazo de la psicología, y a eso es a lo que se le llaman las ciencias de la educación. El conocimiento pedagógico se compone un poco de esas comprensiones que se alcanzan desde esas diferentes como aristas que componen la naturaleza social y humana. En este orden de ideas, si tú me preguntas qué conocimientos pedagógicos hay que tener, pues inmediatamente yo me voy a referir. Hay que saber de diversidad funcional en el marco del derecho, ¿sí? Cómo se entiende, cómo se establece, cuáles son las leyes en general, pero cuáles son las leyes ya un poco más situadas en el marco de la inclusión, por ejemplo, que todo el asunto de la inclusión arranca desde la Constitución política. La educación para todos, esto es un derecho. Yo no le puedo decir a este niño porque tiene diversidad cognitiva que no lo recibo en mi aula de clase, ¿sí? Ahí está Entonces es... toda la normatividad, sí. Eso digamos que es una de las Exacto. partes cruciales que arrancó mi trabajo, así, la profe me dijo, mire, aquí hay normatividad y entonces comenzamos a consultar. Y es exacto, es lo que tú mencionas es muy cierto. Comenzando desde la Claro. Constitución, desde la Constitución nos vamos a la parte de educación también, decretos, leyes específicas. Y uno se va a fondo y llega hasta la 14, hasta la 14, la más reconocida, ay, se me olvidó ahorita, es la 1404, 1420, no me acuerdo ahorita bien. La del 2013, ¿cuál es esa? La de febrero algo donde dice que todas las instituciones tienen... Bueno, bien. Entonces, en este... 1421, 1421. Esa es la que Esa. como recoge varios aspectos. Pero sí, Bien, desde la parte entonces, normativa está compleja. exacto. Entonces, mira que uno de esos conocimientos pedagógicos, pues claro, es el que está en el marco de ese fragmento allí, de ese pedazo. Del asunto social, por ejemplo, es muy importante entender cómo socialmente la humanidad, a lo largo de la historia, ha venido aceptando o rechazando la diferencia, la diversidad, ha incluido o ha excluido. Por ejemplo, Aguado, un autor que habla tiene el nombre es feo, no me gusta el nombre del libro, La historia de las deficiencias, muy seguramente tú lo revisaste. Él habla, por ejemplo, de que inicialmente arrancamos con un modelo demonológico, ojo, en Occidente, ¿no? En Occidente. Porque en la India, una niña con 4 brazos es un dios. Somos aquí donde insistimos en una cosa que tiene que ver con los modelos económicos y, bueno, con la forma en la que funciona el mercadeo y todo esto. Bueno, bien. Entonces, ¿qué conocimientos pedagógicos considero que debe tener una serie de marcos explicativos desde las diferentes ciencias de la educación que componen lo pedagógico, que le permitan entender, comprender tanto elementos sociales como antropológicos, como sociológicos, como políticos, como económicos, involucrados en el asunto de la inclusión? Por ejemplo, entender que el primer pasito, por ejemplo, pasar del modelo de reclusión al modelo de integración, que no es el de inclusión, tú lo sabes, fue cuando se empezó a considerar que la sociedad era responsable también del proyecto de vida de las personas con diversidad. Es decir, ¿por qué las tenemos que tener encerradas como bichos raros? ¿Y qué hace la sociedad? Entonces pasa de un modelo médico, totalmente médico,
a un modelo social de la diversidad. Y esto tiene que ver con movimientos feministas, con movimientos de género, o sea, ¿sí ves? O sea, no es en el aire, o sea, Todo ¿sí? está muy conectado. Sí, ahí, o sea, me recuerdas cuando leía varios journals y todo eso que hablan de la historia, del desarrollo histórico, cómo se ha venido dando el desarrollo histórico hasta los momentos en los que estamos, ¿no? Entonces, entender que esa parte desde la Segunda Guerra Mundial y toda esa parte ha tenido influencia en todo esto, en toda esta parte del aspecto que visualizamos hoy en día. Yo me centré un poco más, digamos que en las últimas décadas, para no ser tan amplio, pero sí, digamos, Claro, para claro, organizarlo, porque claro. es que es bien amplio, es algo bien amplio, pero entender ese desarrollo histórico es muy importante para el trabajo. Es bien Es importante, igual clave que la para parte del entender, marco y todo eso, el marco normativo también es fundamental, eso va dentro de la pedagogía, va dentro de los aspectos pedagógicos. y uno Claro que sí. entiende por qué alguien se animó, o sea, uno dice, y la concepción de lo humano, ¿no? Tan fuerte, por ejemplo, para que en un momento a las personas que estaban en silla de ruedas les dijeran inválidas. Inválido es no eres válido. Eso es atroz, ¿sí? Es destructivo. Eres, por ejemplo, el solo término de discapacidad, que yo en muchos lugares lo analizo y muchas personas que me conocen saben lo que digo. Discapaz significa menos capaz. ¿Y por qué tú me puedes decir a mí que yo soy menos capaz? ¿Menos capaz para qué? ¿Ya de una vez me pones el rótulo de que soy menos capaz para todo? ¿Sí? Claro, ahí hay unas aristas importantes y ya voy a precisar tu pregunta como hice con las anteriores, y es porque desde lo legal es difícil no usar un término que reconozca contundentemente la diversidad, porque el sujeto puede quedar indefenso socialmente. ¿A qué me refiero? Si la ley no dice persona con discapacidad o discapacitada, que es horrible, si se logra ocultar tanto la palabra discapacidad en sociedades de tanta inequidad como la nuestra, podría quedar desamparado legalmente. Entonces, el asunto de retirar el nombre, yo por ejemplo aclaro, yo digo, yo hablo de diversidad funcional por el Foro de Vida Independiente, que es el que ha decidido esa nominación, yo me acojo a ese foro, lo respeto, quiero coger por allí, pero legalmente entiendo que hay que seguirse moviendo en el plano de la discapacidad para no invisibilizar las necesidades del sujeto. Gracias, profe, ¿Mm? porque eso que me dices ahorita aclara muchas de las perspectivas que tengo, digamos, y sobre todo que de las lecturas que realizo, ¿no? Entonces, de diferentes situaciones, ¿no? Entonces, donde se sigue manejando este término, yo, bueno, listo, ahorita queremos incorporar, pero entonces digo, no puede uno ir tajantemente tampoco incorporar otro nuevo término, porque en vez de Exacto. hacer algo bien, está haciendo algo mal. Entonces, es una de las cosas que Eso, hablamos y con la doctora Diana, le decíamos, bueno, y nosotros que estamos trabajando en este aspecto de diversidad, uno no sabe de alguna manera si está aportando o de pronto está haciendo los contrarios aportando. Ahí estamos. bien, pero asumir una postura, yo aquí tengo un asunto que vengo debatiendo con un grupo de académicos con los que compartimos el modo de ver el mundo. Hay que asumir posturas. Y la postura nuestra es nos acogemos a como ellos se llaman. Por ejemplo, capacidades diversas también me parece lindo. Diversidad funcional, capacidades diversas, persona en situación de diversidad. Porque, por ejemplo, decir persona en condición hace un apelativo distinto a decir en situación. Entonces, lo que nosotros debemos es abiertamente decir, pues que nos estamos con ellos, los llamamos como ellos, un grupo importante ha decidido llamarse, pero pues que si otras personas lo quieren llamar de otra manera, lo importante es que no los irrespeten. Ojo, ¿por qué? Porque es que psicológicamente que me digan, ah, ya el discapacitado es horrible y tiene un efecto en mi psicología fuerte.
puede estar frenando procesos de proyecto de vida, de identidad, de volverme a incorporar a las cosas. O sea, no es cualquier cosita que me digan. Es como, allá el del grano en la cara, o sea, allá el de los zapatos feos. O sea, sí, o sea, es que la cosa tiene un impacto muy fuerte. Es bien, es algo, digamos que es algo, se vuelve algo no tan sencillo de discutirlo tampoco. Es algo que debe tener algo, podríamos aquí incorporar cosas como ética, moral, complejas y bien interesantes para estudiar, pero me gusta eso. Bueno, asumamos una postura, asumo una postura frente a lo que pienso y a lo que dialogo. Ahí está muy bien. Muchas gracias. Voy Exacto. a Y continuar. es eso. Y bueno, voy a cerrar la última didáctica que no te la dije. Yo creo que a nivel didáctico hay que reconocer en detalle, hay que tener un conocimiento profundo frente a las implicaciones sensoriales y cognitivas que tiene la diversidad a la que me esté viendo enfrentado como maestro. Y creo, ahí lo quiero decir, que no hay suficientemente, que no hay un marco teórico didáctico lo suficientemente robusto para decirnos cómo hacerlo. Necesitamos seguir investigando. Ahí está. Vamos entonces con la siguiente, entonces que sería, eh, ¿conoces algunas experiencias significativas de maestros en ciencias que trabajen con estudiantes de diversidad funcional? De pronto que recuerdes algo referente a algún maestro, una Bien, experiencia bien aquí significativa. es curioso lo que voy a decir, y pues con ninguna pretensión de alabar pues cosas que he hecho, porque eso es lo último que quiero yo. Pero conozco los trabajos que hemos hecho el profesor Germán Bautista, la profesora Diana Castro, la profesora Rusby Malagón, con unos protagonistas fantásticos que han sido los estudiantes de pregrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Y yo sé que ¿Cuántas? son Son referente. lindas. Te voy a mencionar algunos brevemente. Por ejemplo, hicimos un trabajo con niños con diversidad cognitiva. Voy a traerte un ejemplo. Ese trabajo lo hizo María Ballesteros, una niña de pregrado ya hace varios años, con la asesoría del profesor Germán Bautista y la mía. El trabajo consistía en hablar, ellas fueron a un aula donde había inclusión de niños con diversidad cognitiva, y la diversidad cognitiva tiene muchos más matices de lo que uno pueda suponer con las otras diversidades. ¿A qué me explico? O sea, dentro de la misma diversidad hay tonalidades. Entonces puedo tener el niño que tiene un trastorno del lenguaje que le afecta a sus procesos cognitivos, o puedo tener un niño, uso la expresión del DSM-5, pero igual no me gusta, un trastorno cognitivo leve o mental leve, o puedo tener un niño con una dislexia, con una discalculia, que todo eso es diversidad cognitiva porque es el modo de razonar el mundo. Y eso pues implica reconocer más cosas, es que la cosa es muy fuerte, por eso al profe tampoco se le puede atropellar diciéndole que él tiene que hacerlo no sé cómo, porque le deben dar una pausa para pensar. Entonces trabajamos, por ejemplo, el concepto de conservación y transformación de la energía. Niños de grado séptimo, teníamos 2 niños con diversidad cognitiva, con, entre comillas, retardo mental leve, así se llama en el manual de diagnóstico psiquiátrico en psicología. A mí no me gusta ese nombre, pero pues te lo estoy trayendo con el nombre. Cuando la estudiante dijo que quería trabajar el concepto de energía, nosotros nos queríamos morir porque nos parece, tú como profe de ciencia sabes que eso es transversal a toda la ciencia. Bien, el profe Germán Bautista, que es otro de mis maestros de la pedagógica, dice que la energía es como Dios, que está en todos lados, pero nadie la ve. Nadie sabe qué es. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pensemos desde lo concreto un poco puntualmente cómo podemos abordar esto. ¿Qué hicimos? Al profesor Germán se le ocurrió la idea de trabajar desde Goku. Cuando Goku se convierte en Super Saiyajin, sigue siendo Goku, pero se transformó en algo, es decir, no se desaparece, sigue siendo él, pero hizo una transformación. Pues esa nos dio una idea súper linda para trabajar todo el tema con los niños.
Eran ya adolescentes, entonces entraron en escena otras variables y es un poco que aparece la conciencia sobre la diversidad misma. Es decir, cuando yo soy niño, cuando todavía no he entrado como en los 12 años, en la etapa en la que aparecen las grandes preguntas sobre la vida, el niño no se da cuenta que es diferente con tanta contundencia. Pero cuando aparecen las grandes preguntas sobre la existencia misma, más o menos la adolescencia, pues los adolescentes empiezan a darse cuenta que son distintos y que los demás los tratan distinto. Eso es importante, por ejemplo, eso que te estoy diciendo es psicológico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Allí tuvimos unas variables fuertes porque los niños ya tenían esa conciencia, entonces a veces les daba pena participar, se ponían bravos, se salían de clase. Bueno, ¿qué más hicimos desde la ciencia? Por ejemplo, trabajamos con 20 figuras de Lego y les dábamos las 20 figuras del Lego para que hicieran y les dimos dibujitos de diferentes diseños. Y era para mostrarles cómo seguían siendo las 20 figuras de Lego, pero asumían diferentes formas, pero seguían siendo lo mismo. También jugamos a la tienda escolar y entonces les dimos billetes para comprar cosas y íbamos haciéndoles unas preguntas intercaladas dentro del ejercicio. Entonces, ¿qué pasó con tus billetes? ¿Se desaparecieron? No, me compré este jugo, me compré esto, bueno, entonces, ¿cómo mirar cómo el asunto del concepto de la transformación y la conservación de la energía? Bien. Esa es una, Eduardo, de todas las que hicimos. Nosotros empezamos el trabajo de diversidad funcional en el 2007. Y el profe Germán y yo tuvimos trabajos en términos de diversidad funcional y algunos de Anita Castro, hasta el 2019. O sea, nosotros tenemos más de una década pensándonos la inclusión educativa. Y haciendo trabajos. Por ejemplo, una vez otro colega, el primero que inició, que se llama Ronald Callejas, el profesor Ronald Callejas, él fue director de un programa donde trabajamos el sonido con sordos, a través de la perturbación del medio y con instrumentos musicales. Bien, bien, ¿sí? No, es que la universidad, yo sé que la Universidad Pedagógica es un referente a nivel nacional, latino, internacional, profesor, o sea, y cuando comienza a hacer una lectura, bueno, ¿cuál es, digamos, un referente importante? O sea, España es, pues, de lo que uno ve así internacionalmente, ¡tum!, va a España y España es el fuerte ahí, digamos que el fuerte ahí en la cabeza, el que yo he visto que es el fuerte, varios autores, Después a nivel, va uno bajando, a nivel Latinoamérica, pues ahí está México, hay varias partes, y a nivel nacional, pues claro, está el distrito y está la Universidad Pedagógica también como referente internacional para todos. Entonces esos trabajos no se quedan aquí. Pero en enseñanza de las ciencias, Eduardo, es importante que tú lo tengas. El grupo de la pedagógica de la licenciatura en física. Es decir, tú ves discursos muy generales, pero si tú quieres encontrar en términos didácticos la enseñanza de algo en particular, por ejemplo, equilibrio térmico, acústica, el concepto de onda, las cualidades del sonido, equilibrio térmico, la conservación y la transformación de la energía, o sea, tú encuentras esos ejemplos en el Departamento de Física en la Universidad Pedagógica Nacional, puntualmente en el grupo de nosotros. Porque cuando tú indagas, ya en términos didácticos puntualmente, encuentras apenas, yo creería con fuerza, al profesor Eder Pires de Camargo en Isla Solteira, en Brasil. O sea, no hay, nosotros estamos siendo pioneros, por eso esto que tú estás haciendo entra a formar parte de todos esos que nos estamos pensando, la enseñanza para los niños que tienen algún tipo de diversidad sensorial o cognitiva. Esto es nuevo y esto hablamos con una profesora que lo dijo. Esto es nuevo, esto es que uno vaya a encontrar documentación así fuerte, pues no, es escasa, es escasa. Uno encuentra cosas generales. Y entonces la OCDE, por ejemplo, la OCDE con los ciegos tiene mucho, el INSO, tú encuentras cosas gruesas, pero en las ciencias, por ejemplo, hace poco dirigimos uno con el profesor Germán sobre las diferentes señas que se utilizan para hablar del concepto de fuerza con adultos sordos. Eso es un trabajo de maestría también de unas niñas de la pedagógica.
wow, nos entramos en un aula a hacer un ejercicio etnográfico y nos encontramos que la intérprete usó un montón de señas distintas que no están recogiendo el concepto de fuerza, porque la fuerza no es esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, tú, mejor dicho, si tú te adentras, que podrías hacer ese ejercicio, entrarte al repositorio de la Universidad Pedagógica a buscar todos los trabajos de grado, te vas a quedar sorprendido. Más de una década haciendo solo trabajos en enseñanza de la física, de las ciencias naturales, para aulas inclusivas. Creo que no hay otro referente tan fuerte como nosotros. Ya ahorita hay tesis doctorales en el doctorado de la distrital y todo esto, pero la verdad, esto es absolutamente nuevo. Esto es nuevo, profe, esto es nuevo y esperemos que sea un aporte muy valioso. Yo estoy seguro que sí, es un aporte muy valioso para la humanidad, digamos así. Totalmente, claro que sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias, profe. Vámonos con la otra pregunta, profe, y es hablar un poco de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad ¿cuál sería esa responsabilidad que tenemos los maestros de ciencias frente a la diversidad funcional y el papel que tienen las escuelas? Bien, es muy linda esa pregunta. La primera, pues tiene que ver, voy a traer un autor, pero pues ya después voy a decir lo que yo pienso, es que me gusta mucho él se llama Carlos Escliar, es un autor argentino que ha venido pensándose cosas sobre la diversidad y él dice que el asunto de la inclusión educativa no es un tema de legislación, es un asunto de humanidad. ¿Sí? Mira lo fuerte. ¿Sí? O sea, hagan todas las leyes que quieran, pero es que a uno no lo tienen que obligar a reconocer al otro. Claro, lo estamos viendo en nuestro país en este momento, qué cosa tan fuerte, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál es la responsabilidad? Pues yo soy maestro y mi responsabilidad como maestro es reconocer al otro en toda su humanidad. Voy a pasarme al siguiente plano, al siguiente elemento frente a la pregunta y es, históricamente, en el campo de lo educativo, aquí en las últimas, bueno, aquí en ahora, en esta época, se le ha delegado el asunto de la integración y posterior ideal de la inclusión, porque para mí no hay inclusión, sigue siendo integración, aunque se llama inclusión, como a unos profesionales que son vistos como los paliativos. Entonces allá está el psicólogo que consiente, que es lindo, váyase para allá, para donde la tiflóloga, para que ella le haga la impresioncita del cosito allá con punticos, venga la intérprete, usted entre a mi clase, a mí no me interesa y lo que usted está diciendo es correcto, ni nada, venga, me interpreta aquí, vaya por donde la docente le apoyo a que le dé el abracito. O sea, los maestros de ciencias y cualquier maestro del país se tiene que hacer responsable de la diversidad propia de la naturaleza de lo humano, de los niños, las niñas y los jóvenes. No es un favor, aquí no se le está haciendo un favor a nadie. Es que así como se reconoce al niño que no tiene una diversidad visible, al niño que tiene una diversidad ya diagnosticada por X o Y naturaleza, hay que acogerlo y hay que hacer lo que haya que hacer, no para hacerle favores, sino para posibilitarle que él llegue a donde él quiera llegar. Gracias, profe. ¿Sí? Gracias, está bonita esa respuesta que hace, está muy, muy interesante. Van a salir varios elementos emergentes y esta parte que hablas, claro que sí va a estar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Sí, sí, es que para mí esto me atraviesa la vida. Esto no es una investigación que yo hago allá, esto es el modo en el que yo concibo el mundo, ¿sí? Entonces, claro, por esas décadas pasaron muchos estudiantes por mi lado, muchos, y cualquiera dirá que se tocó con eso, que nos tocamos y que nos pensamos el mundo distinto, ¿no? Ahí está. Listo, profe. Entonces voy a continuar y vamos a hablar ahora de qué manera los maestros han facilitado el progreso de la inclusión de los estudiantes con diversidad funcional.
Bien, ahí yo no generalizo, porque si tengo un discurso de la diversidad, tengo que ser respetuosa con las generalizaciones, ¿no? Sí, mira lo que te estoy diciendo, ¿no, Eduard? No puedo lanzar generalizaciones si yo, dentro de la premisa de mi vida, reconozco la diversidad. Entiendo, Bien. profe. Entonces, los maestros, dentro de mi experiencia, los hay, y ahí te puedes leer un artículo que yo escribí con la profesora Francia Restrepo del doctorado del CINDE, te lo voy a compartir, es un estudio de caso que hacemos de un colegio en Fontibón. O sea, analizamos cómo ocurre la inclusión y cómo la ve todo el mundo, te puede servir mucho, Claro. maestros. Yo creo que hay 3 tipos de maestros. Está el que realmente le importa al otro, y como le importa, aunque no sabe, empieza a hacer cosas. Empieza a leer, empieza a estudiar, empieza a preguntar, pide ayuda a la tiflóloga, pide ayuda a la docente de apoyo, le pide ayuda a la intérprete, empieza a hacer cursos, empieza a hacer, porque la humanidad de ese maestro le permea la existencia. Están otros que son netamente discursivos. Entonces, linda la inclusión, importante la inclusión, hay que reconocer a todo el mundo, hay que ser constructivista, pero vas y los miras y hay una inconsistencia entre lo discursivo que dicen de la inclusión y la forma en la que actúan. Ejemplo, acompañamos a una maestra de un colegio X de química por 5 años, un aula inclusiva para niños ciegos, y los 5 años usó videobin y diapositivas. Tú la entrevistabas, la maestra linda en su discurso, pero enciende unas alertas frente a la forma en la que actúa. Con esto, quiero decirte, es como he podido yo, a partir de mi experiencia, cómo establecer estas características de estos grupos con el más absoluto respeto del mundo. O sea, ¿sí? Bien, pero tú sabes que yo asumo posturas, entonces pues no me puedo quedar indiferente. Chévere si lo hace, chévere si no lo hace. No, lo tienen que hacer, lo tenemos que hacer. Listo. Pues no, ay, de pronto, y hay uno último, que es el más numeroso que habitan los maestros de ciencias. No les importa. Esas personas no existen. Ah, sí, pues que los atienda tal. O sea, el término es indiferencia. Pero creo que esto tiene que ver con tu primera pregunta. Y es, no hay una formación que nos lleve a configurar en escenario de reflexión, diálogo, discusión, el tema de la inclusión educativa. O sea que no es maldad, porque sí, de ninguno, no estoy haciendo esa valoración, es simplemente en los primeros hay un toque particular allí que los hace unos humanos hermosos, que cuando cualquier humano llega a su lado quieren hacer cosas. Está el otro, que sabe cosas, actúa un poco contradictorio con eso, de pronto no lo ha comprendido lo suficiente. Y están los indiferentes. Está bien, profe, está bien esta respuesta que das uy, ojalá pudiera de verdad uno hacer otra investigación de esa parte, profe, de esa parte de que comentamos, porque yo pensaría, profe, de lo que me dices ahí ahorita, yo creo que eso se va desarrollando, profe, eso es algo así como que se va desarrollando. Yo creo que al principio van los primeros maestros, se van en su proceso de formación en servicio, digamos que ahí, se van como que apropiando, se van apropiando y llegan hasta el último maestro, hasta el primer maestro que tú decías, listo, ya no encuentran entonces sentido, encontramos sentido, no, ya es otro actuar, es otra manera de percibir las cosas. Yo digo que es que los maestros van formando, se van formando para entender esta parte. Entonces, ahí está. Exacto, es decir, que los dos últimos grupos de maestros que yo he mencionado, con el respeto más infinito del mundo, hay forma de hacer cosas, claro, propiciar espacios. Ese maestro que ya está en ejercicio, por ejemplo, tú me preguntabas de la formación de los estudios de posgrado,
A esos maestros hay que hacerle ofertas lindas, pero ofertas aterrizadas, porque yo creo que la oferta es muy discursiva. Entonces el maestro no ve cómo puede aplicar eso. Bien, listo. Creería como que eso. Ahí está. Profe, mira, vienen dos preguntas, pero yo creo que ya las hemos tocado, ya las hemos, sí, Pero dale, de pronto lo sintetizo ahí. Listo, vale. La siguiente la hemos hablado. Considera importante realizar investigación sobre la educación en ciencias en contextos de inclusión con estudiantes de diversidad funcional. ¿Por qué y en Totalmente. qué aspectos? Bien. ¿En qué aspectos me voy a situar puntualmente en el campo de la didáctica? Habrán otros estudiosos que te digan otras cosas, pero como yo creo que esto hay que aterrizarlo y dejar de echar globos con la inclusión, pienso que las investigaciones deben ser en el campo de las didácticas específicas. No creo, y tú sabes que yo asumo posturas, en modelos universales del aprendizaje. O sea, yo creo que no es lo mismo enseñar el átomo que enseñar estados de la materia. Nada del DUA. Diseño universal, no estoy de acuerdo con el diseño universal. Lo respeto, tiene ideitas chéveres, pero cuando uno se para en el marco de los maestros de ciencias, tú eres licenciado ¿en qué, Eduardo? En ciencias naturales y educación ambiental. Bien. Ah, ok. Por ejemplo, yo no creo que sea lo mismo enseñar sobre la contaminación del recurso hídrico del planeta que enseñar sobre cómo reciclar adecuadamente. Creo que se tocan, pero son dos cosas distintas y tú tendrías que hacer estrategias didácticas distintas. ¿Sí? A eso es a lo que me refiero. Ya está muy bien de discursos generales sobre la inclusión. Necesitamos investigaciones que se sitúen y se paren puntualmente en el campo de las disciplinas, en este caso en el campo de las ciencias naturales, y que podamos empezar a darle luces a los maestros, a darles ideas frente a cómo enseñar X o Y campo. ¿Por qué? Porque las disciplinas, la biología, la física, la química, las ciencias naturales en general, han construido marcos teóricos en el campo de la didáctica de las ciencias naturales. Nosotros necesitamos marcos teóricos ahí y está todo por hacer, porque no es lo mismo hablar de un niño con diversidad funcional cognitiva que hablar con un niño de diversidad funcional visual, que hablar de un niño. Entonces está sin construir los marcos teóricos. Hay ideas muy chéveres de la inclusión, ya generales, amplias, bien plantadas, bien sustentadas. Por ejemplo, Eduard, mi tesis fue cómo configuran la idea de espacio los niños ciegos de nacimiento. Y eso cómo se relaciona con la construcción de conocimiento escolar. ¿Sí? Yo no cogí a hablar del aire, no, el espacio. ¿Cuál es la idea de espacio? Me sirvió Piaget un poquito, no más, porque Piaget no trabajó con niños ciegos con diversidad funcional visual. Por lo tanto, todo está por hacer. ¿Dónde debe hacerse investigación? En el marco de la didáctica. ¿De la didáctica qué? De las ciencias naturales. De las didácticas generales no, de las didácticas específicas. Y empezar a probar cosas que nos permitan entender cómo cognitivamente se procesan ciertas cosas para que los profesores cuenten con un marco teórico en el marco de la didáctica específica que les ayude a trabajar con los niños en sus clases. Está bien chévere, profe, porque yo el trabajo mío enfocado a estrategias pedagógicas, didácticas de los maestros. Ahí estamos también en ese campo, ¿listo? Y entendiendo pues Pero mira, Eduard, que yo pedagógica. hice, pero mira lo bonito que yo hice, la diferencia entre lo pedagógico. Lo pedagógico es más grande. Es más Lo grande, claro. didáctico es donde tenemos que poner un poco más el ojo. Listo, profe. Claro que sí, lo vamos a poner ahí. ¿Listo? Bueno, a continuar, profe, ¿cómo describirías lo que piensan los maestros en relación con la inclusión de la diversidad funcional? Contribuimos a lo que piensan los maestros, es un poco complejo, pero... Lo que piensan, bueno, pues, yo arranco pensando pues que es un poquito como atrevido de mi parte hablar de lo que ellos piensan, pero pues lo voy a hacer pues desde el conocimiento que tengo que me da ciertos elementos un poquito para hacerlo, ¿no? Yo pienso que los maestros experimentan varias cosas. Yo soy maestra por naturaleza y pues eso me hace situarme en un marco absolutamente respetuoso, ¿no?
no de enjuiciar, no de, sí. Lo primero, el maestro tiene miedo, enfrenta mucho miedo, mucho temor, que no lo dice el niño tiene diversidad, no sé qué, pero da miedo enfrentarse a una persona y yo no saber qué hacer si se supone que yo soy el experto, ¿sí? Entonces, para mí, lo que piensan los maestros de fondo son ideas asociadas un poco al miedo que representa, al temor que representa no saber cómo actuar, no poder entender eso, no saber cómo aconsejar, cómo proponer sus actividades. Por ejemplo, cuando tú tienes a los profes y tienen niños sordos, la impotencia que enfrenta el maestro es altísima porque no sabe lengua de señas. El maestro, por ejemplo, de matemáticas que usa el tablero y el niño ciego está ahí sentado, imagínate lo que uno siente, o sea, cuando uno lo piensa inmediatamente, Ese uno dice, primer acercamiento es así. o Sí, sea, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Me hago el loco? ¿Me hago el indiferente? ¿Sí? Entonces, para mí, ¿qué piensan los maestros? Pues primero, pues que por lo general ellos siempre piden que necesitan mucha formación. Dicen mucho, ojalá a mí me hubieran enseñado en el pregrado, ojalá a mí me hubieran dicho que esto iba a venir. Entonces, otra vez se relaciona con tu primera pregunta. Pienso que tu primera pregunta es medular. ¿Sí? La cabeza. ¿Sí? Entonces, como de alguna manera los maestros sienten temor, se sienten impotentes y piensan que debieron haber recibido esa formación en su pregrado y que les debieron haber dicho de alguna manera, algún día te vas a tener que estar en tu clase con algún niño con diversidad funcional. Pienso que piensan eso y considero que si es del pregrado se hacen cosas, van a ser menos los temores que van a tener que enfrentar los maestros, o por lo menos se van a minimizar, o se va a encontrar una red de apoyo o algo cuando sean maestros en ejercicio. Es una pregunta fuerte porque yo no puedo tener exceso de claridades frente a qué piensan. Lo que te estoy diciendo es los estudios que yo he podido hacer y mi experiencia por muchos años en el trabajo con maestros es un poco esta, ¿sí? Hay un temor y el temor hace un poco como que hayan actuaciones que no son tan adecuadas y que se piense en que son irresponsables, porque le hacen el quite al asunto. Pero yo creería que viéndolo de una manera muy sana, muy linda, tenemos es que trabajar sobre la formación posgradual y en pregrado en apuestas que los involucren con el tema. Gracias, profe. Muy amable. Y terminamos con esta pregunta, profe. ¿Qué pasos debería tener en cuenta un maestro de ciencias para ser más eficiente con sus estudiantes en diversidad? Bien, lo primero, pues aceptar la naturaleza diversa de lo humano, pues que eso ya se nos vino a las aulas, estudiantes transgénero, estudiantes que no se sienten ni hombre ni mujer, que no saben a cuál baño quieren entrar, o sea, esto ni siquiera es solo la diversidad funcional, o sea, esto ya es un hecho. Entonces, los pasos. Primero, reconocer al otro en su humanidad. ¿Y eso qué implica? O sea, ¿qué es ser un ser humano? Ese niño que está ahí, ese joven que está ahí, es un ser humano y merece todo mi respeto, mi reconocimiento. Entonces, lo primero es una premisa desde lo humano. Lo segundo, intentar establecer claridades frente a la forma en la que su diversidad funcional afecta la construcción de conocimiento. ¿Me explico? Si yo tengo un estudiante que tiene diversidad cognitiva, lo primero que tengo que hacer es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué dice el diagnóstico? ¿Qué funciones cognitivas están implicadas? ¿Cómo están implicados los procesos psicológicos inferiores y los superiores? Caracterizar, hacer esa caracterización de la forma en la que la diversidad funcional
afecta la construcción de conocimiento, me ayuda a pensarme estrategias adecuadas. ¿Sí? Sí ves, o sea, pero yo digo, ay, sí, el niño ciego y que pues caracterice, piense, bueno, voy a hablar aquí de los estados de la materia, tengo un niño con diversidad funcional visual en el aula, entonces, ¿qué material didáctico necesito? ¿Qué apoyo le voy a pedir a la tiflóloga? ¿Qué material podemos imprimir en relieve para que le ayude al niño? ¿Sí? Tengo un niño sordo en el aula, entonces ¿eso qué implica? Pues que se va a perder de todo lo que yo voy a decir, entonces voy a usar muchos modelos visuales, previamente voy a llamar a la intérprete y le voy a decir, venga, voy a hablar de tal cosa, ¿usted sabe qué es eso? A la intérprete, mira lo que estoy haciendo, saque a la intérprete, venga, voy a hablar de los modelos atómicos, ¿tú qué sabes de eso? ¿Hay señas para hablar de los modelos atómicos? Bien. ¿Podemos usar algún recurso visual? Ah, sí, tal. Bien. ¿Para ti qué es el átomo? ¿Cómo vas a decirles a ellos cuando yo diga qué es el átomo? Si viste, todo lo que estoy haciendo es porque caracterizo la diversidad funcional y la pongo en relación con la construcción de conocimiento. Ese es el siguiente paso. Entonces, el otro, la humanidad del otro. Lo siguiente, caracterizar la condición de la diversidad funcional del niño, la niña o el joven para relacionarla con mi campo de conocimiento. Ubico los docentes de apoyo para mirar ellos qué tantas claridades tienen y cómo me pueden apoyar. Y un tercero que me parece absolutamente importante es elaboro material didáctico que apoye la construcción de conocimiento. Y así como hice esto tan respetuoso, hago la evaluación. Ahora sí, ahí está, profe, muy bien. Muchas gracias, de verdad que sí, tienen muchos elementos y de verdad que se nota tu experiencia y agradezco por hacer parte de esta parte que estamos iniciando, ¿no? Es un pequeño paso que estamos dando. De verdad que sí, me motivas para seguir en este ejercicio que estoy realizando. Yo ya hay un tiempo con la doctora Rosanilla, pero entonces no me he desmotivado, no sé qué es lo que pasa dentro de mí, pero no he dicho, bueno, voy a parar acá y ya, no, es algo que me impulsa, es algo que de verdad siento que está ahí y me está impulsando a hacer el trabajo. Entonces, de alguna manera, muchas gracias, profe, por hacer parte de mi trabajo. Bueno, hola, profe. Ay, Se me fue la señal. se me perdió a mí también la señal, pero entonces sí, te estaba diciendo que de verdad te agradezco mucho, motivas para continuar realizando el trabajo que estoy haciendo. Edward, quiero Es decirte inspiración, es una inspiración de verdad. que me alegra mucho, o sea, maestros como tú, seres humanos como tú, son los que necesita este país que no sé, qué pasa con la humanidad misma de nosotros. Eh, Me parecería muy chévere que lograras caer en algo disciplinar, en la enseñanza, que, por ejemplo, si tú trabajas con niños con diversidad cognitiva, Eduard, lo primero que hay que pedir, ya más allá de las preguntas que me hiciste, es cuál es el diagnóstico y cómo el diagnóstico te permite clarificar un poco el estado de los procesos cognitivos. Es decir, por ejemplo, ¿cómo está la atención? Entonces, lo primero, definir qué es la atención y la atención qué papel juega en la enseñanza. La memoria, cómo puede procesar, qué tanto capacidad para evocar en términos de los procesos de memoria. El lenguaje, qué tanto se le facilita lenguajear y buscar caminos alternos para suplir lo que no funciona tan bien. Claro que sí. Y se busca, digamos que siempre así, esta parte, digamos que trabajando digamos que hay un caso muy cercano de diversidad, ¿listo? Entonces que también me motiva a hacer eso, porque entiendo que hay otros caminos, no todos tomamos el mismo camino y que se desarrollan nuevas cosas,
se ven nuevas cosas, se ven nuevas maneras de entender, de comprender la realidad. ¿Listo, profe? Y creer que el otro, eso último que dices que me parece tan lindo, ya con esto, como el otro es capaz. El otro no es menos, tu mirada frente al otro no puede ser de subalterno. Es decir, ay, pobrecito, ese niño lo vamos a ayudar. No, ese niño en esa humanidad, con esas condiciones, tiene unas potencias, trabajemos sobre ellas. Que no podemos ver el concepto de luz, nadie se muere por eso. Hagamos otras cosas lindas en otros campos que valgan la pena, ¿sí? Sí, Como claro un que poco sí. desde esa concepción, desde esa confianza en el otro, desde ese pensar que el otro, su proyecto de vida puede estar vinculado con todas las posibilidades que tú le des. Muchas gracias, profe. Muy amable, qué bonito haber hablado contigo. De Bien, verdad que sí. Eduardo, lo mismo, me alegra, espero Bueno, haber contribuido. claro que sí, profe. Me encanta que estés trabajando en este campo, que un profesor de ciencias se aventure a hacerlo. Es, es, es lo que tenemos que hacer. No podemos seguir desconociendo la existencia de los otros. Y eso muestra qué clase de ser humano eres tú. Gracias, profe, muy amable, claro que sí. Entonces, Bien, agradecido, profe. Muy con el amable, mayor de profe. los gustos, ahí ya me tienes por WhatsApp. Cualquier cosa que necesites, Eso, cualquier pregunta, te me la encargo escribes, tranquilo. la documentación, profe, que me puedas dar, te agradezco de verdad mucho. ¿Listo? Claro que sí, y claro que, y en el campo cognitivo, en enseñanza de las ciencias, no hay mucho, Edward. Vas a ser pionero, así que Gracias, profe. lindo. ¿Mm? Gracias, profe, ¿Sí? muy amable. Sí, claro que sí, Listo. voy con toda. Gracias, muy Bueno, amable. Edward, me alegra mucho saludarte, me alegró conocerte y bueno, si la vida nos puso en el camino es porque estamos para aportar un granito de arena para que este mundo sea mejor. Claro que sí. Vamos por esa, profe. Muchas gracias. Claro que sí. Un Hasta luego. abrazo, Edward. Que Linda estés muy tarde. bien. Gracias Lo a ti. mismo, profe. Que estés muy bien.